General Paco Moncayo, quien es actual consejero del presidente Guillermo Lasso en temas de seguridad. General Moncayo, gracias por atendernos. Quisiéramos saber cómo están las cosas. Ha transcurrido un nuevo feriado en Ecuador. Son momentos de análisis y de enormes dudas también para el país con respecto a lo que estamos viviendo, por lo que se está transitando en un periodo en el que la democracia ingresa también en una etapa transitoria. Se habla de prácticamente el colofón, el final del gobierno de Guillermo Lasso, con una estrechez en el marco de gobierno. No pueden cambiarse las cosas, no pueden emitirse decretos que no sean sino en materia económica urgente. El gobierno, de hecho, mantiene todas sus prioridades en temas en los cuales usted tiene que ver, como el de la seguridad. Y se habla también de que el próximo gobierno que sea elegido el 30 de agosto será un gobierno de transición. ¿Cómo ve usted las cosas? ¿Cómo han evolucionado particularmente en el área en la cual usted está asesorando al presidente de la República? Muy buenos días, qué gusto estar con usted, con la audiencia. La verdad es que el país tiene que realizar transformaciones profundas y no solamente estas medidas de coyuntura que lo que demuestran es que las cosas no están bien. Que los cambios que se hicieron hace casi 15 años, en lugar de permitirnos tener un país gobernable, un país que avance en el desarrollo, que solucione los problemas de la gente, nos han puesto en una situación de total ingobernabilidad. Vea usted, el presidente dice con mucha razón, preferible 6 meses de purgatorio y no 2 años más de infierno. Ahora, tan pronto como envía un proyecto de decreto ley, ya asoma nuevamente el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a una veeduría. Ya la propia Corte Constitucional comienza con actitudes que se parecen mucho a las de la Asamblea que se acaba de cerrar. Entonces, estamos en un país que requiere hondas transformaciones. Las elecciones propias no nos van a dar el resultado que podríamos pensar, porque tenemos 280 partidos y movimientos, siguen habiendo movimientos de alquiler, sigue habiendo una cantidad de aventureros que son dueños de partidos y lo que les sirve para vender candidaturas, para alquilar el propio partido a algún candidato que quiera lucirse quizás 2 meses, en este caso ni siquiera ese tiempo. Entonces, los problemas del Ecuador son problemas de fondo, son problemas estructurales. No se puede esperar que podamos, con la medida de una muerte cruzada, que es una medida radical, excepcional, pensar que lo que viene mañana sea mejor. Los mismos partidos, los mismos políticos, las mismas estructuras, la misma organización del Estado, ese consejo que si era malo cuando nació es pésimo ahora que está politizado, porque se entiende que debía ser de alguna manera un consejo de la judicatura al margen de la política, digamos, coyuntural del país. En fin, las soluciones que necesita el país van más allá de una muerte cruzada. Yo creo que si no se hacen reformas constitucionales, si no se cambia la ley orgánica de las organizaciones políticas, en fin, si no se mejora la calidad de la política, si no tenemos partidos de veras donde se prepare la gente para poder desempeñar funciones públicas, si no reestructuramos a fondo este país, difícilmente con la muerte cruzada se nos presenten horizontes amplios, luminosos, como los que querríamos ver los ecuatorianos. Coronel, antes de ingresar en estos temas que tienen que ver con los procesos que se están dando, cuéntenos el porqué de su preocupación con respecto a la Corte Constitucional, que usted, si no le escuchamos mal, señala, empieza a evidenciar ciertas actitudes similares a la de la Asamblea Nacional, es decir, al bloqueo. Porque mire usted, la jueza lo que acaba de plantear es que debe justificar la urgencia, pero sí que vaya a las economías de la clase media, ahí está la urgencia. Y el que le devuelvan a la gente dinero
que se llevó el Estado para salir de los apuros enormes que tiene la clase media, no será eso urgencia. Y amicus curiae para que personas que van a tener que pagar impuestos, que no quieren pagar impuestos, vayan a oponerse a este proyecto. O sea, hemos trasladado el debate, la discusión de una asamblea que solo se dedicó a buscar cómo solucionar los problemas jurídicos del señor Correa y las venganzas y odios del señor Nebot. Hemos caído, quizás no sea así, quizás estoy apresurándome, pero que por lo que estoy observando, no vamos a tener esos 6 meses de tranquilidad para hacer las cosas conforme espera el país en este proceso de transición. General Moncayo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. En esta coyuntura y en el contexto que usted nos expone, hay muchísimas preocupaciones por parte de los ecuatorianos, de las ecuatorianas, y quizás el más sensible, el que además se ha ubicado en el primer lugar de preocupación de los ecuatorianos en todas las encuestas, es precisamente el de seguridad. Nos preguntamos cómo queda el país, el próximo presidente o presidenta de la República, ¿a qué se va a enfrentar en materia de inseguridad? ¿Qué se ha avanzado desde que usted asumió el cargo como consejero? ¿Cuáles son las políticas que se han implementado? Y en estos 6 meses, que prácticamente quizás hasta un poco menos le queda a Guillermo Lasso, ¿en qué se está trabajando? Bueno, la verdad es que ustedes saben que desde cuando inicié mi función se han producido acontecimientos muy importantes. El primero, cuando el COSEPE decidió que el crimen organizado actuaba con medidas terroristas que afectaban a la soberanía e integridad del país, lo cual levantó esa barrera que existía para que las Fuerzas Armadas puedan combatir con los medios que disponen al crimen organizado. Ya no es necesario que haya una declaración de estado de emergencia o de situación excepcional para que puedan actuar las Fuerzas Armadas, porque hay que reconocerlo, estas normas eran para cuando usted podía diferenciar una etapa de normalidad, de alteración del orden público, de grave alteración del orden público, como sean los planes de antes. Hoy lo excepcional es lo rutinario, entonces ustedes han visto cuántas veces se ha tenido que declarar la situación de excepción en provincias, en todo el país, con los resultados decepcionantes para la gente. Ese, a mi juicio, es un paso fundamental que se dio en el seno del COSEPE. Por otra parte, me parece también muy importante decirles que en este momento ustedes pueden observar cómo están trabajando las funciones del Estado, cómo está trabajando la función judicial, cómo está trabajando con el Ejecutivo, también están la Fiscalía, todos sumados para hacer un esfuerzo único. Lo que hemos venido proclamando, la seguridad no es de izquierdas, no es de derechas, por lo menos en esto, cuando vemos a nuestros hijos sufrir, a nuestra familia sufrir, cuando no podemos salir siquiera en paz a las calles, si quieren esto, por favor los ecuatorianos pongámonos de acuerdo, y lo que yo veo que en la función pública hay un acuerdo, están trabajando juntos para mejorar esta situación. Ahora ustedes saben también muy bien que el presidente Lasso recibió un sistema de seguridad completamente desarticulado. Tuvo que crear el el Ministerio del Interior, después una secretaría, respuestas, pero no orgánicas al problema gravísimo que vivimos. Ustedes entonces tienen que darse cuenta que las medidas que se están tomando para que el sistema de seguridad funcione como un subsistema, para que no haga cada quien de su cuenta lo que quería hacer, por muy buena voluntad que haya tenido, el momento que tenemos un sistema con estructura, con objetivos, con cada subsistema aportando a los objetivos generales, estamos mejorando, se siente la mejoría. Ahora la pregunta suya es clave. ¿Qué va a pasar en estos 6 meses? Yo creo que en estos 6 meses vamos a poder dejar resueltos los problemas estructurales fundamentales de la seguridad. Vamos a poder dejar a unas Fuerzas Armadas y Policía con las capacidades
para poder operar, porque aún en ese sentido han estado completamente debilitadas. Vamos a dejar un sistema penitenciario reformado en su totalidad. No se puede hacer milagros, nadie puede esperar que un problema que en México lleva más de 50 años, igual en Colombia, en un mes podríamos haber solucionado todo, pero los resultados están a la vista. Diferencien ustedes la provincia de Esmeraldas de antes y la de ahora. Están las cosas haciéndose bien. Tenemos los resultados en los informes de la policía que nos permiten ver que estamos en el camino correcto. Estamos actuando con las mejores técnicas, con los mejores procedimientos, como aconseja la doctrina en cualquier país del mundo. Haciendo bien las cosas, se puede esperar que los resultados General Moncayo, sean buenos. uno de los temas que ha preocupado sobre todo a las organizaciones sociales ha sido el decreto 730, en el que ya no se calificaba, como se había anunciado, como grupos terroristas a las organizaciones delictivas o narcodelictivas, sino a cualquier hecho que en este caso quienes están al frente podían considerarlo como terrorista. Y esto fue advertido por las organizaciones sociales como una amenaza que en su momento podría llegar a perjudicar o de alguna manera vulnerar la protesta social, calificándola como hechos terroristas y con la participación en este caso de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su análisis? Mire, de ninguna manera, nada de lo que está en la resolución del COSEPE o en el decreto del presidente, nada tiene que ver con violencia política, nada tiene que ver con violencia política. Todas estas medidas son solo para el caso del crimen organizado, no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Lo que va usted con estas medidas es a poder identificar los actos de terrorismo de los criminales, de los traficantes de drogas, de los traficantes de personas, de los traficantes de armas. Ese es el crimen organizado. No tiene nada que ver el decreto con violencia política, que una democracia, en los términos y en el margen que se establece, pueden producirse. Además, ya existe la ley, existe el reglamento para el uso progresivo de la fuerza, legítimo, dice también, y progresivo la fuerza, y están vigentes. Ahí usted va a ver que no hay ninguna norma que sea de ninguna manera distinto a lo que cualquier país del mundo tiene para controlar la violencia. Así es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. General Moncayo, quisiera... No hay un fin perverso detrás. Lucha contra el crimen organizado, no contra los grupos sociales que pueden, en derecho, hacer los reclamos que consideren en el marco de la ley. Quisiera, General Moncayo, retroceder un poquito el cronómetro, irnos hacia el 17 de mayo. ¿Qué sucedió en ese día, en horas de la madrugada, cuando se firmó el decreto de la muerte cruzada? Escuchamos por allí, en horas previas, en días previos, grabaciones que se emitían a través de WhatsApp, que hay que tomarla con pinzas, con precaución, con escepticismo, pues hoy en día con esto de la inteligencia artificial, cualquier voz puede ser reproducida y parecer muy similar a la real, y por allí estaban grabaciones supuestamente suyas. No la dimos a conocer a través de este medio de comunicación, pero circularon profusamente en redes sociales, y usted se refería en estas grabaciones, si es que era efectivamente usted, de que la Asamblea Nacional se había constituido en una amenaza para la democracia. Efectivamente lo dijo, y es parte de lo que usted aconsejó al presidente Lasso para que tome las decisiones del 17 de mayo. El señor ministro de Gobierno, Henry Cucalón, en entrevistas para el diario La Hora, que se publican el día de hoy, ha señalado que en esas horas, en esos días, había un plan que tenía como objetivo derrocar al presidente de la República de la manera que sea. Señala que había un estado de irracionalidad en la Asamblea Nacional. Coméntenos, por favor, sobre esos momentos críticos que nos han llevado a la situación que actualmente tenemos. Cuando yo acepté esta posición como consejero en los temas de seguridad para enfrentar la grave situación que vive el país, yo de inicio he dicho al presidente, y lo digo a ustedes,
Yo no tengo ninguna otra participación. Yo no hablo con el presidente de otros temas. Yo me reúno los días lunes para hablar de cómo está la situación de seguridad. No soy parte del equipo político, no tomo decisiones ni recomiendo nada en el campo político. Eso debe quedar muy claro. Ya. Así es que esas declaraciones no fueron suyas entonces. A seguridad. Esas declaraciones que circularon, que no sé si llegaron a su conocimiento, no fueron suyas. No he oído siquiera, pero si he dicho que la asamblea era una amenaza, sigo diciendo ahora y puedo decir todos los días que una asamblea que se dedica solamente a buscar fines para mejorar la situación política de sus líderes, que viven de espaldas al país, que no legislan para los ecuatorianos, son pues una amenaza para la democracia y son una amenaza para los ecuatorianos. Eso lo puedo decir ahora, y si lo he dicho alguna vez y me han grabado, qué bueno, porque ese es mi sentimiento. Esa asamblea ha traicionado a sus electores, ha traicionado al país, y bendito Dios que ya no está más allí haciendo todo lo que hizo para impedir que este país pueda salir adelante. En todo caso, y haciendo relación a sus funciones, general Moncayo, no hay cómo dejar de lado de que en Ecuador se ha llegado a conclusiones definitivas de que hay una infiltración alta y muy preocupante de la narcodelincuencia en la política ecuatoriana. Mire, este es uno de los temas claves que se tienen que tomar en cuenta, y uno de los elementos que han sido recomendados por asesores externos y que yo recomiendo y seguiré recomendando, y sé que se va a poner en práctica fuertemente, es la creación de un sistema de inteligencia para poder prevenir este tipo de acciones. En la medida que el dinero del crimen organizado, no en el Ecuador, en todas partes, tiene como objetivo cooptar al Estado, no combatirlo, financia partidos, financia campañas, asesinan al candidato que no está financiado por ellos. Entonces, como prevención, se requiere un sistema de contrainteligencia para proteger no solamente a los sistemas políticos, para proteger a la propia policía, que los criminales quieren tener sus policías propios. Así ha pasado en todas partes. A los militares, a los jueces, a los fiscales, a la gente de aduanas, hay que proteger a todos estos sectores de la infiltración del crimen organizado, y para eso se necesita un sistema de inteligencia, de contrainteligencia, para proteger a la institucionalidad de la amenaza real de cooptación por parte del crimen organizado de estructuras claves en el Estado. General Moncayo, precisamente este es uno de los temas que ha preocupado de cara a un nuevo proceso electoral. Recordamos que en el último proceso electoral vivido en el país, si no me equivoco, fueron 4 los candidatos asesinados. Hay todavía un candidato, el candidato del Cantón Durán, que no logra al momento tomar posesión de su despacho. Es más, se ha conocido que estaría fuera del país dirigiendo la municipalidad de ese cantón desde fuera debido a las amenazas que ha sufrido. Se ha pensado, usted nos dice que se va a hacer, es decir, a futuro, este grupo o esta entidad que trabaje desde la inteligencia para prevenir, pero ¿cuáles son las estrategias que se aplicarán para este proceso electoral para evitar que situaciones así se den? Mire, es muy importante decir que la estrategia fundamental es tener una estrategia. Porque si usted actúa para enfrentar al crimen organizado sin una clara estrategia, y esa estrategia ya está definida, ya está aplicándose, claro, no se puede detallar en los medios en qué consiste, pues porque sería algo inaudito, insólito. La principal idea es tener, uno, recompuesta la estructura de seguridad que no existía. Segundo, tener una estrategia que integre al Estado, porque el problema de la seguridad no es solo un tema de gobierno. Hoy mismo ya existe, por ejemplo, una mesa interinstitucional que se reúne cada 15 días, donde están jueces, fiscales, el Ministerio del Interior, está la Secretaría de Seguridad, debatiendo los temas como temas de Estado. Desde allí ya vemos la existencia de una estrategia.
con una conducción desde la Presidencia de la República en lo que respecta a la función ejecutiva, pero del Estado desde el COSEPE. Nuevamente, por fin el COSEPE ha vuelto a ser la cúspide, el punto más alto de la conducción de la estrategia del país. Esos temas no son visibles, ¿no es cierto? Pero si usted no compone la estructura, si usted no tiene una estrategia que englobe todo lo que hace cada uno de los elementos, no puede salir adelante. Entonces, esto está funcionando, no es una cosa que se va a hacer. Pero mire, hay cosas como estas. Generalmente las personas observamos lo que pasa en las calles y eso es lo que nos desespera, ¿no es cierto? La extorsión, por ejemplo, a los vendedores o los sicarios, pero hay que atacarles a los centros de poder, no digamos, al soldadito que está en la calle, no a la mulita, no al sicario, arriba. ¿Quiénes están lucrando de este negocio? Porque para ellos es negocio. Entonces hay que atacar a los proveedores de los insumos para producir la droga. Hay que atacar a las grandes empresas que transportan la droga. Hay que atacar al lavado del dinero que se hace en el país. Si usted no ataca a los centros de poder, y eso no es tan visible ni tan emocionante como cuando usted ve que los policías y los militares salen a reprimir actos criminales. Entonces es un sistema complejo, difícil. No hay soluciones mágicas, no hay soluciones milagrosas, pero si usted ya tiene la estructura firme, sólida, si usted tiene la estrategia clara y aplicándose, si usted sabe que cada subsistema está operando, si usted sabe que las medidas de prevención para evitar la penetración del crimen organizado en el Estado están realizándose, sabe que está caminando en la línea correcta. No vamos a ver resultados espectaculares. Sí es un resultado que alivia a la gente ver esa provincia de Esmeraldas que estuvo antes y cómo está ahora. Bueno, no hay milagros, no hay espectacularidad, hay un trabajo de cada día, de cada hora, de cada minuto. Hay que hacer las cosas conforme a las mejores prácticas que se han aplicado en otras partes. En fin, de esa manera creo que cumplimos el deber. Quedan pocos meses, pero si queda al fin de estos 6 meses un sistema bien estructurado, funcionando, creo que puede ser el aporte que modestamente podemos brindar los que estamos ahora en este negocio. ¿Qué dificultades engendra la Constitución ecuatoriana para la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada que ha afectado tanto a Ecuador? Es conocido que Ecuador tiene una constitución garantista, que en el tema de garantías constitucionales es un referente en el mundo, pero asimismo estrecha el ámbito de acción, fortalece la defensa de los derechos humanos, y en medio de esto se tiene que luchar contra la delincuencia. Usted ha señalado que se está haciendo todo lo necesario para esto, pero la misma Constitución va a imponer ciertos límites que se han visto también de alguna manera incluso abusados por el sistema judicial ecuatoriano. Usted nos ha señalado también que por fin las distintas funciones del Estado están trabajando en forma conjunta y ojalá así sea. Con esto, General Moncayo, quisiera preguntarle, ¿tiene fe usted en que el Estado ecuatoriano va a vencer a las mafias internacionales? La semana pasada hubo un cónclave de países europeos en los cuales se determinó nuevamente que Ecuador es el primer proveedor de cocaína a Europa, superando a países como México y Colombia. Sí, yo tengo fe porque hay que ver el problema. Si no entiende uno el problema, no va a encontrar soluciones. Por ejemplo, todas las medidas que en nuestra Constitución constan para proteger a la gente, para proteger a los débiles, para proteger del poder del propio Estado y de otras formas de poder al ser humano, se han estado utilizando para proteger a los delincuentes. Se han utilizado, por ejemplo, para traslados de un centro penitenciario a otro de los tenientes de los que están dirigiendo la gran mafia.
todos estos mecanismos, uno podría decir, y ya la gente dice, jueces corruptos. Ahora yo le digo una cosa. Hay muchas veces que no están bien realizados los procesos, ¿no? Si usted tiene 1900 jueces y en cada cantón pueden los jueces conocer temas de crimen organizado, y a mí me ha dicho un juez así, pero de corazón, yo tengo mi mujer, tengo mis hijos, tengo que ir a la escuela a dejarles. Viene un infame de estos con una metralla y acaba con nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no todos los jueces que actúan así, en todos los casos, es porque están corrompidos, están muchas veces amedrentados. Eso es del terrorismo. Entonces, usted no puede dar protección, carro blindado, policías a 1900 jueces, pero hoy ya están los jueces para la corrupción y el crimen organizado. A esos ya se los puede proteger. Vean, son cambios pequeños, ¿no? Pero que van en la medida de que se debe proteger a los jueces que están conociendo estos temas. Usted sabe que en otros países, inclusive para esto, hay los jueces que se llaman sin rostro. Hay que ir al fondo de los problemas, resolver los problemas de una manera inteligente, no prejuzgar entonces que de pronto la función judicial está podrida, está corrompida. Ahora, las normas que existen para el común de los ecuatorianos, bien aplicadas, son una bendición, pues porque el ser humano tiene que estar protegido de toda forma de poder que pueda convertirse en un poder abusivo, arbitrario, y el Estado puede llegar a eso. Entonces, no se trata de cambiar la Constitución en cuanto a la protección al ser humano. Hoy mismo la seguridad es distinta de la seguridad centrada en el Estado, es seguridad humana, referida a proteger al ser humano. Yo veo que las cosas bien entendidas, los problemas bien analizados, nos permiten ver alternativas, cursos de acción que nos van a llevar a que cambie la situación. No es posible, somos un país pequeño, ¿cómo no vamos a poder controlar nuestras fronteras? El problema nuestro se deriva de Colombia, ¿no? Es un desbordamiento del problema colombiano hacia nuestro territorio. Así es que tenemos que entender también que si no hay seguridad cooperativa, ahora se van a reunir los presidentes sudamericanos, tienen que hablar de esto, porque si Colombia sigue produciendo, y ahora con mejores técnicas y procedimientos, las mismas o mayores cantidades de clorhidrato de cocaína, el Ecuador sigue siendo víctima de un hecho que se produce en otro país. Perú es el segundo productor después de Colombia. El Ecuador está en esta posición, está en esta geografía. De eso no podemos escaparnos. Tenemos que reconocer que deberíamos tener una política común de seguridad, por lo menos del área andina. Para eso la Cancillería ya está trabajando con una política exterior de apoyo a la política interna de seguridad. Son cosas que van sumando la posibilidad de combatir con éxito a esta amenaza infame. Ahora, la situación que se ha generado con la muerte cruzada también pone nuevas trabas en la lucha contra el narcotráfico, contra la violencia criminal en Ecuador. Con la disolución de la Asamblea quedaron en el aire estas propuestas que había hecho la Mesa Interinstitucional sobre seguridad y lucha contra el crimen para reformar varios códigos, el Código Integral Penal, el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y de Control Constitucional. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Tendrá que esperarse para estas reformas la conformación de la nueva Asamblea? Uno de los pilares de la estrategia es el pilar de la legalidad en apoyo de la estrategia, ¿no es cierto? No tenemos asamblea, pero por lo menos en estos 6 meses, todas las reformas que sean necesarias deben quedar listas para que la próxima asamblea las conozca. No podemos hacer nada más, pero como usted bien dice, un pilar fundamental es el de la legalidad, para que se pueda operar en contra del crimen organizado con el sostén constitucional, legal, que se requieren en este campo. Hay que avanzar con todos los proyectos para que la próxima asamblea, en el menor tiempo,
pueda resolver, pero no son nudos críticos que van a impedir que se pueda aplicar la estrategia. No creo que solamente porque esto no va a ir acompañando a la estrategia, vamos a pensar que no se pueda hacer todo lo demás con el mismo marco legal que se tiene. Mira, hay que reconocer que la Asamblea ya hizo reformas profundas al COIP. Usted habrá escuchado a la propia fiscal general cuando reconoció que por fin le habían entregado las herramientas que necesitaba para trabajar. Ahora ya más depende de la actitud de las personas, ¿no? De que nos olvidemos de que nos odiamos todos contra todos, que o somos correístas o somos anticorreístas. No. Seguridad es un tema de Estado, es un tema que afecta por igual a todos los ecuatorianos. En esto, por lo menos en esto, debemos estar de acuerdo todos. Y por supuesto con la vigilancia, para ver que los resultados se estén produciendo, para ver que no haya un mal empleo de los recursos en el afán de protegernos. La participación de la ciudadanía es clave. La seguridad no puede obtenerse con una ciudadanía apática. Yo he visto, por ejemplo, en Cuenca mismo, cómo la gente toma la iniciativa, sale, hace marchas, los barrios se organizan, así era Quito en mi alcaldía. Entonces no podemos esperar todo que venga del Ejecutivo. Los alcaldes ya están, por ejemplo, hoy mismo tengo una reunión con la AME para ver cómo vamos estructurando, vinculando la acción de todos los niveles de gobierno, porque de acuerdo al COTAD, todos, prefecto, alcalde, presidente de la Junta Parroquial, tienen responsabilidades en el tema de la seguridad. Si todos los niveles de gobierno actuamos con un solo plan, con una sola estrategia, si todas las funciones del Estado estamos en la misma línea para combatir este perverso mal, entonces creo que los resultados van a observarse. Ya digo, estoy un mes en esto y ya se sienten, no porque yo esté aquí, se sienten los cambios porque ya hay una actitud en todas las funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, de enfocar sus esfuerzos unificadamente, con una sola visión, con una sola estrategia, a lograr combatir, no con victorias espectaculares, pero combatir en el cada día, en el cada minuto, a este mal que nos tiene atormentada la vida. Son cambios institucionales, son cambios con proyección, con sustentabilidad en el mediano, en el largo plazo, General Moncayo, los que se están haciendo. ¿Cómo ve usted ese horizonte que le da 5 meses más de gobierno, posiblemente en manos del presidente Guillermo Lasso, en cuanto a poder efectivamente instaurar políticas de Estado que trasciendan los gobiernos, conforme lo sugería al inicio de este diálogo Enrique Ayala? El presidente de la República ha puesto como prioridad de su gobierno el tema de la seguridad. Hay un comité de seguridad de su gabinete, allí es el único que yo participo, que se reúne todos los lunes para recibir la información de cada uno de los sectores de cómo está avanzando el proceso. Se toman medidas para orientar la continuidad del proceso. En fin, es prioridad del gobierno, si no, no me habría llamado tampoco, no habría cambiado la cabeza de la Secretaría de Seguridad. Ahora le puedo decir, y le digo con modestia, tengo escritos libros, tengo escritos de ensayos sobre estos temas. Aquí no hay improvisación posible. He estudiado los planes de seguridad de Europa. He escrito un libro recientemente publicado de casi 600 páginas sobre temas de seguridad. No estaría en esto si... Y yo creo que tampoco el presidente me habría llamado, de no ser que sé lo que estoy diciendo, sé lo que hay que hacer, sé cómo se ha hecho en otros países. Entonces, mi modesto aporte tiene que ir en ese sentido. Si es que no me escuchasen, que no es lo que sucede, tampoco estaría ahí, porque ¿qué? Dígame usted, Gustavo, ¿qué gano yo como persona? ¿Qué
No, pues, pero yo no puedo negarle al país poner a su servicio lo poco que sé. He sido profesor de esto, sigo siendo profesor de esto, sé lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo no voy a entregar mi modesta contribución a este país que me ha dado todo lo que tengo, que no es tanto, pero es lo que me ha permitido vivir en paz con mi familia, este país al que amo? Entonces, ¿cómo no puedo yo darle una contribución si sé que en este campo conozco las cosas y puedo aconsejar, porque ese es el consejero, al presidente para que se tomen las mejores medidas para proteger a nuestro país? Para finalizar, general Moncayo, ¿cómo ve usted el futuro del gobierno de Guillermo Lasso? ¿Cómo esperaría, cómo aspiraría que sea juzgado por la historia? Y reitero en esto, ¿cree usted que Ecuador va a poder vencer a las mafias? Mire, derrotas y victorias en este tipo de guerra, porque ya es reconocida mundialmente como una guerra, ¿no? Aquí mismo ya la propia asamblea que salió en su comisión de seguridad le declaró la guerra. Aquí no hay victorias espectaculares, tampoco pueden haber derrotas agobiantes, ¿no? Esta es una lucha que hay que darla y tenemos que hacerlo bien. Yo creo que sí podemos convertirle al territorio ecuatoriano en un territorio hostil al crimen organizado. Tenemos necesidad de coordinar muchas actividades. Por ejemplo, mire, sabemos que es de nuestros puertos de donde está saliendo la droga hacia Europa, ¿no es cierto? Entonces el control, ya están los escáneres para que no tengan que entrar a hacer el show de que están viendo y de todas maneras siguen yéndose en los buques grandes cantidades de droga con los demás productos ecuatorianos. ¿Qué afecta? ¿Cómo afecta esto al comercio internacional nuestro? Gravísimamente, porque no hay confianza en la seguridad en la transportación de los productos que salen del Ecuador. ¿Los escáneres se han instalado ya en los aeropuertos internacionales y en los puertos? Solo el tema portuario y es un tema, pero ya están los escáneres, está avanzando el proceso. Ha habido una desidia enorme. Ha habido, yo no puedo decir sí, pero ha habido un pacto mafioso que ha permitido que se tomen el país los delincuentes. Ha habido un pacto mafioso que ha permitido que se tomen las cárceles los delincuentes. Lo dijo la señora Cubero. Hace 10 años, dijo ella, cuando presentó el informe, se entregó los centros penitenciarios a los cárteles. Ella lo dijo, no lo digo yo. Ahora recomponer todo lo que se hizo mal, con o sin intención, es un proceso complejo, difícil. Hay que poner fe. Además, hay que decirlo con claridad. Todos, los medios incluidos, todos, somos responsables de la seguridad, de la inseguridad. No se puede poner énfasis en una persona, en un partido. No, no. Asumamos que se han hecho mal cosas, que hay que hacerlas bien desde ahora, o ya se las está haciendo bien. Y sostengamos este esfuerzo, no importa quién gane las elecciones. Este es un enemigo común, aquí no podemos entrar nosotros con esta visión, pero tan dañina de el causar daño al adversario político usando temas de seguridad para golpearlo. No, pues la seguridad no puede ser moneda de cambio en el juego de la política interna. Tenemos creo que cabe una pregunta aquí, general Moncayo. ¿Cómo ve usted esa candidatura de Jan Topic? Nos ha dicho que no va a hablar de temas políticos, pero Jan Topic se ha presentado con credenciales de mercenario, con una sugerencia de clonar al señor Bukele. Bueno, como ustedes saben, el señor Topic estaba de candidato en lugar del general para secretario de seguridad en lugar del actual secretario.
Yo mismo recomendé que no. ¿Por qué? Si usted compara a Wagner Bravo con Topic, ¿no es cierto? Solo para secretario, no para presidente. A ver, Wagner Bravo es un general que ha estudiado todos los niveles de los temas de seguridad, el nivel táctico, el operativo, el estratégico, el político estratégico. El señor Topic es un soldado, porque en la misión extranjera no llegan a generales, ni a coroneles, ni a capitanes los latinoamericanos. Es un soldado mercenario que ha estado en varios sitios. Un soldado que dispara fusil, no que hace planes estratégicos, no que hace planes operativos. No puede compararse pues con Wagner Bravo. Ahora pensemos para ser presidente de la República, ¿qué mérito particular tiene ser un valiente soldado que ha estado en la patrulla disparando las armas, no concibiendo la maniobra? Si eso basta para ser el presidente del Ecuador, vean, no votaron por mí, pues general, con todos los atributos. ¿Qué país sería un país que vote solamente porque ha estado en la legión extranjera, peleando como soldado, a órdenes de intereses, además no siempre santos? Pero ¿qué está pasando en este país? ¿Qué pasa con un partido como el Social Cristiano? Un partido de tanta historia. Si no nos ponemos a hacer bien las cosas, si los viejos líderes siguen haciendo tonteras como esas, ¿qué podemos esperar como país? Bien. Gracias a General Moncayo por habernos acompañado. Siempre un gusto, Gustavo. Un buen día. Buen día, general. El general Paco Moncayo es consejero del presidente Lasso en temas de seguridad. Son las 8 horas.